¿Qué es espiritualidad? El concepto de espiritualidad implica múltiples dimensiones. Es difícil poder formular una definición exacta sobre lo que significa el concepto espiritualidad debido a la novedad de este fenómeno y la cantidad de diversas definiciones que son ofrecidas por los defensores de esta. Generalmente, al explicar qué es espiritualidad, se relaciona con la religión y una deidad. La definición más sencilla que se puede dar a este término o a todo lo que se considera una vida espiritual es que se refiere a todo aquello que no es físico. De acuerdo a un punto de vista filosófico, se puede decir que una persona es espiritual cuando ésta se preocupa por encontrar el sentido y una conexión verdadera con la vida y la naturaleza. Cuando se habla de espiritualidad aparecen ciertas incógnitas. Una de ellas es si ésta se encuentra relacionada a la religión o si es algo opuesto a ella. Los sociólogos se preocupan principalmente por estudiar las diferencias que hay entre espiritualidad y religión. A partir de esto se ha logrado identificar que las religiones tienen por objetivo fijarse en la doctrina y la tradición, mientras que la espiritualidad se parece más a un sentimiento de tener una relación íntima con el todo. Se dice que la espiritualidad pone su mirada en la trascendencia a la plenitud propia y hace énfasis en los sentimientos. Distintos investigadores consideran la inteligencia espiritual es el tipo de inteligencia más valiosa, debido a su habilidad para crear cambios en los individuos, las sociedades y las culturas. De esta manera, se cree que al mejorar la inteligencia espiritual es posible ayudar a las personas a alcanzar una perspectiva positiva de las cosas y conseguir una paz interior. A lo largo del tiempo se ha logrado observar que cuando las personas deciden adaptarse a este tipo de actitud, la automotivación mejora y se adquiere un control para lograr reducir los altos niveles de estrés que son provocados por llevar una vida agitada. La creencia del ser humano en algún ser celestial se ha demostrado que promueve la fijación de metas. Cada una de las religiones existentes del mundo cree en un ser supremo diferente. Sin embargo, cada una de ellas están de acuerdo en el hecho que el ser humano puede llegar a ser mejor si pone como base al amor, a la ética y a los valores. Se ha establecido que ser creyente en algún ser superior o Dios es fundamental, ya que puede funcionar como impulso y motivación para las actividades del hombre. En el momento en el que surgen dificultades y momentos difíciles, la fe es lo que respalda y a la misma vez sirve como un apoyo para lograr superar estos obstáculos. Es común que las personas pongan el destino en un ser celestial, porque al hacer eso, sentimientos profundos de seguridad son generados. Toda esta temática acerca de la espiritualidad no ha nacido de la noche a la mañana. Hay muchas personas que han investigado y siguen investigando todo esto. Por ejemplo, los resultados de un proyecto realizado a nivel internacional dirigido por 2 académicos de la Universidad de Oxford que llevó a sus investigadores 3 años en realizarlo y en el cual se tomaron en cuenta 20 países, los cuales representaban sociedades tanto religiosas como ateas, sugiere que el hombre presenta una tendencia natural a creer en seres superiores o agentes sobrenaturales, así como también presentamos una tendencia a creer en que existe vida después de la muerte. Estudios realizados con niños y adultos revelan, por ejemplo, que muchas personas de una gran variedad de culturas creen de forma instintiva que su espíritu y alma siguen existiendo después de morir. Cuando la Universidad de Oxford publicó sus resultados de este estudio, se concluyó que el hombre presenta una predisposición para creer en dioses y en que existe vida después de morir. Además, se describió que tanto la teología como el ateísmo son posturas que contienen un razonamiento basado en impulsos de la mente humana. También se confirmó la hipótesis de que la religiosidad existe para favorecer la cooperación social y que nunca será fácil erradicarla, porque en ella se encuentran las raíces del pensamiento humano. Por otro lado, en estudios llevados a cabo con adultos, los cuales estuvieron a cargo de un investigador de la Universidad China, junto con 2 estudiantes más que pertenecen a una universidad irlandesa, han logrado demostrar que muchos individuos de muchas culturas distintas creen por instinto que su mente, alma y espíritu viven después de la muerte. Con los resultados de estos estudios se demuestra que las personas son dualistas por naturaleza. Esto quiere decir que para la mayoría de las personas es fácil creer que la mente y el cuerpo se separan. Justin Baird, un investigador del Centro de Antropología y Mente de la Universidad de Oxford,
Considera que las creencias y las prácticas religiosas se mantienen a través del tiempo en las sociedades de todo el mundo, debido a que los vínculos sociales que proporcionan las religiones favorecen que los individuos cooperen como sociedades. Se puede observar que como resultado de la tendencia del hombre de preguntar y dudar sobre las cosas, las personas han ido usando su sentido crítico para saber y descubrir cosas que ponen en duda al Ser Supremo, lo cual ha resultado en la pérdida de fe y en la creencia de que no existe un ser de origen celestial. ¿Qué es personalidad? En psicología, el término personalidad se entiende como una organización de conductas, emociones y cogniciones que establecen los patrones de conducta de los individuos. Sin embargo, la personalidad del ser humano no viene impresa al nacer, no permanece en un mismo estado hasta la muerte, ni es algo estático. Más bien es todo lo contrario, es algo dinámico que está en constante cambio. Nuestras acciones del día a día van configurando nuestra personalidad y a su vez el tener una personalidad cada vez más marcada y diferenciada provoca que actuemos de maneras más concretas. Nuestras acciones van marcadas por nuestra personalidad y a su vez nuestra personalidad se va asentando sobre nuestras acciones. La personalidad no sigue una sola dirección, está sujeta a cambios externos derivados del medio que pueden ejercer una influencia directamente en ella y por tanto modificarla en un cierto grado. Algunos factores que ayudan a determinar la personalidad o funcionan como agentes de cambio son la cultura, la sociedad, la economía, la posición sociográfica y la genética. Teoría de los rasgos de Gordon Allport. Gordon Allport y H.S. Allport en 1936 recopilaron 17.953 palabras de la lengua inglesa, las cuales se pueden utilizar para describir la personalidad. La lista original se redujo a 4.504 adjetivos que describen los rasgos que se pueden observar en las personas. Luego, los categorizaron en 3 niveles. El primer nivel son los rasgos cardinales, y estos hacen referencia a los rasgos que se mantienen a lo largo de la vida de un individuo. Con regularidad, se argumenta que las personas se llegan a conocer principalmente a través de sus rasgos, los cuales guían y dominan la conducta de los individuos. Adicionalmente, Allport sugirió que estos rasgos son más escasos y suelen adquirirse en etapas avanzadas de la vida. Un ejemplo puede ser el narcisismo. El segundo nivel son los rasgos centrales e incluyen las características generales que constituyen los fundamentos de la personalidad. A pesar que los rasgos centrales no son tan dominantes como los cardinales, abarcan características principales que se pueden utilizar para describir a una vasta cantidad de personas. Términos como inteligente, ansioso, honesto y tímido se denominan rasgos centrales. El tercer y último nivel de rasgos son los rasgos secundarios y toman en cuenta los rasgos que en ocasiones son asociados con las actitudes y suelen aparecer únicamente en determinadas situaciones o bajo circunstancias específicas. Los 16 tipos de personalidad de Raymond Cattell. Cattell en 1940 utilizó la lista de Allport-Allport y posteriormente la disminuyó a una cantidad de 171 palabras. El estudio lo llevó a cabo en una variedad de personas, donde logró distinguir 35 rasgos de personalidad y por ello lo identificó como una esfera de personalidad. Luego de aplicar diversas pruebas, Cattell decidió construir una clasificación de 16 rasgos de personalidad y de acuerdo a él, estas 16 características se conocen como la fuente de toda la personalidad humana. De esta manera se dedicó a desarrollar la evaluación de personalidad, el cuestionario de 16 factores de la personalidad, el 16PF, que se ha determinado como la evaluación más utilizada y reconocida. Se concluye que el trabajo de Cattell se encuentra dirigido a la revelación de los aspectos que construyen la personalidad y el desarrollo de las pruebas, para poder otorgarle valor a estos aspectos o características. Las 3 dimensiones de la personalidad de Eysenck. El modelo de la personalidad que se basa en 3 dimensiones específicas es el que desarrolló el psicólogo Eysenck. La primera, introversión y extraversión. La introversión se enfoca en orientar la atención en las experiencias internas, mientras que la extraversión se refiere a centrar la atención hacia el entorno, sobre los demás y el medio ambiente. Así, una persona que puntúe alto en introversión podría ser tranquila y reservada, mientras que si puntúa más en extraversión sería sociable y expansivo. Luego, el neuroticismo o estabilidad emocional es
Esta se relaciona con la inestabilidad emocional frente a la templanza. El neuroticismo atribuye a la tendencia que una persona puede sufrir inestabilidad emocional, mientras que la estabilidad hace referencia a la tendencia de permanecer emocionalmente estable. Por último, la dimensión del psicoticismo. Todos los individuos que poseen un alto nivel de este rasgo tienden a tener dificultades para hacer frente a la realidad y pueden ser antisociales, hostiles, poco empáticos y manipuladores. La teoría de los 5 factores de personalidad. A través de la investigación de la personalidad enfocada en el modelo de los 5 factores, o también conocido como el Big Five Personality Traits, se logran identificar 5 rasgos de personalidad que predominan. La teoría establecida manifiesta que estos 5 factores fijan la forma de ser y la forma de comportarse de toda persona. La clasificación se realiza en distintos factores: el factor O, apertura a las nuevas experiencias; el factor C, la responsabilidad; el factor E, la extroversión; el factor A, la amabilidad; el factor N, la inestabilidad emocional, y así se forma el acrónimo OCEAN. El factor O: el individuo se dedica a encontrar nuevas experiencias que pueda vivir y por ende posee rasgos como la imaginación, la belleza y la estética. El factor C: la persona básicamente se dedica a obtener ciertos objetivos según sus metas, y una persona con alta puntuación se reconoce como planificada, organizada y racional. El factor E: no se les dificulta formar relaciones interpersonales. Este factor se identifica como lo opuesto a la introversión, lo cual se refiere a personas reservadas o solitarias. El factor A: se identifican como personas respetuosas y tolerantes hacia otros, y de esta manera en su mayoría toman en consideración las emociones y los sentimientos de las demás personas. Y por último, el factor N se distingue como la capacidad que una persona posee para enfrentar circunstancias difíciles, y las características que forman parte de estas personas es la moderación, el ánimo y el optimismo. Teorías del origen de la espiritualidad en las personas. Dean Hammer, un genetista del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, en el 2004 publicó un libro bajo el título de El gen de Dios. Hammer se basa en que la espiritualidad es una de las fuerzas más omnipresentes y poderosas presente en el ser humano, y él lo considera un instinto. Él toma en cuenta que cada vez existe menos gente que quiera formar parte de actos religiosos, mientras que hay un mayor porcentaje de personas que creen en Dios. Hammer asegura que el ser humano presenta una predisposición genética que lo lleva a una creencia espiritual. Según algunos experimentos, es posible que las personas tengan experiencias de tipo espiritual al estimular ciertas zonas en el cerebro correspondientes a las emociones, y esta acción genera espiritualidad. Por otra parte, 2 investigadores de la Universidad de Pensilvania, Andrew Newberg y Eugene Takili, sostienen que las creencias religiosas presentes en nuestra especie se da debido a que el cerebro del ser humano está biológicamente preparado para formar una relación con algo que no se encuentra dentro de lo físico. A través de la tomografía por emisión de positrones se ha logrado ver que el cerebro de personas en estado de meditación, algunas zonas cerebrales encargadas de regular la personalidad se desactivan. Todas las investigaciones que se han hecho alrededor de estos temas han dado origen a una nueva disciplina, la neuroteología. Según esta, Dios ha dejado huellas de su existencia en el cerebro para que los seres humanos sientan el deseo de conocerle y acercarse a él. Para darle soporte a esta teoría se llevó a cabo un estudio con voluntarios especializados en la búsqueda espiritual que formaban parte de diferentes religiones. Entre ellos estaban los monjes tibetanos y frailes franciscanos. Lo primero que se obtuvo a partir de estas investigaciones es que la actividad del encéfalo presenta modificaciones cuando se está en una actividad espiritual. Esta actividad se intensifica en la parte frontal del cerebro cuando se lleva a cabo una actividad que requiere concentración. Esto es algo propio de la meditación y la oración. Además, el SPECT reveló que la actividad desciende en la religión de los lóbulos parietales. Ha aparecido una postura de que la creencia religiosa tiene una función evolutiva, ya que esta ayuda al ser humano a sobrellevar de mejor manera las dificultades que se presentan en la vida, y por otra parte, se cree que ayuda a la supervivencia, lo cual explicaría los cambios cerebrales que se presentan. Espiritualidad y religiosidad. En general se acepta que la espiritualidad es la forma en que los individuos conducen su vida en relación a lo que trasciende del ámbito físico, donde encuentran alivio, paz interior y esperanza para sus vidas. Por otro lado, la religiosidad consiste en un conjunto de valores que se han desarrollado en forma de actitudes, rasgos, creencias y prácticas institucionalizadas. De forma general, se puede decir que se conocen 2 tipos de religiosidad: la intrínseca, en la cual las personas se acercan a lo sagrado guiándose a partir de su propia interioridad,
y la religiosidad extrínseca, en la cual la persona practica una religión como resultado de algo. Existen diferencias entre estas dos, y es que las personas que poseen una religiosidad intrínseca presentan una paz interior mayor en comparación a la extrínseca, y los mecanismos de adaptación al momento de enfrentar una enfermedad están mejor desarrollados. Estudios científicos demuestran que la religión y la espiritualidad son utilizadas como herramientas útiles para sobrellevar el estrés psicológico. Un estudio publicado en la revista médica New England Journal of Medicine publicó el resultado de una investigación en la cual se revelaba que después del 11 de septiembre del 2001, 9 de cada 10 norteamericanos se acogieron a prácticas religiosas para soportar la tensión emocional. Además, los sujetos que tienen un grado alto de sentimiento espiritual y con frecuencia realizan prácticas religiosas tienden a sufrir menos eventos de estrés y depresión, y si estos se presentan son menos severos y tienden a mejorar de una forma más rápida. Quienes poseen mayor espiritualidad, como los que tienen relación con aspectos religiosos, han demostrado tener mayor optimismo, felicidad, esperanza, sentimientos positivos y mejor calidad de vida. Por ende, es posible concluir que lo espiritual está relacionado con la plenitud, trascendencia, conexión, alegría y paz. De la misma manera, el ambiente que estimula y fomenta el desarrollo de la espiritualidad de los individuos está basado en ritos, oraciones, conocimiento de la fe y otros aspectos. Algunas investigaciones sobre el tema incluyen Beshlite, quien llevó a cabo un estudio con 270 estudiantes masculinos en la Universidad de Shahid Sharman en Irán, donde evaluó la relación entre los rasgos de personalidad y la inteligencia espiritual. Los resultados revelaron correlaciones estadísticas entre los factores de extraversión, amabilidad, responsabilidad y pensamiento crítico, con el significado personal, la conciencia que trasciende y un estado consciente de inteligencia espiritual. Asimismo, Amray y otros realizaron una investigación en la Universidad de Teherán, en Irán, donde evaluaron la relación entre los rasgos de personalidad y la inteligencia espiritual. Los resultados expusieron una asociación positiva entre los factores de responsabilidad, amabilidad y extraversión con la inteligencia espiritual. A la vez, encontraron una relación negativa entre el neuroticismo y la inteligencia espiritual, al igual que entre la apertura a las nuevas experiencias y la inteligencia espiritual. Sood y otros condujeron otro estudio similar en la Universidad de Jammu e Indira Gandhi, donde evaluaron la relación de los rasgos de personalidad, la inteligencia espiritual y el bienestar. Los resultados reflejaron una relación positiva entre la construcción del autosignificado y la amabilidad. Por último, Farsani y otros llevaron a cabo un estudio con 121 gerentes de educación física y evaluaron la relación entre la inteligencia espiritual y los rasgos de personalidad. Los resultados demostraron una correlación positiva entre la inteligencia espiritual y los rasgos de personalidad de extraversión, amabilidad, responsabilidad y apertura a las nuevas experiencias. De igual manera, se comprobó que existe una fuerte correlación negativa entre la inteligencia espiritual y el neuroticismo. La espiritualidad en El Salvador. El artículo 26 de la Constitución de El Salvador reconoce la personalidad jurídica de la Iglesia Católica. No obstante, permite la práctica libre de todas las religiones. Tradicionalmente, según la historia del país, la mayoría de la población ha sido cristiana católica. Sin embargo, con el tiempo han surgido nuevas iglesias y a su vez se han fortalecido otras. Las últimas estadísticas lanzadas por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en el 2009 indican que la proporción de la población que se identifican como miembros de la Iglesia Católica constituyen el 50.4%. Asimismo, los miembros de la Iglesia Cristiana Protestante conforman el 38.2% de la población, mientras que el 8.9% se denominan no creyentes y el restante 2.5% profesan religiones no cristianas, como la Iglesia mormona, judía, Bahá'í, Islam, budista, hindú y testigos de Jehová. Las iglesias cristianas reconocen que Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías que fue profetizado en el Antiguo Testamento y murió en la cruz para otorgar el perdón de los pecados al mundo, resucitando al tercer día después de su muerte y enviando al Espíritu Santo sobre todos los hijos de Dios. Las iglesias cristianas se dividen entre el catolicismo y el protestantismo. Ambas doctrinas alaban al mismo Dios, presentan devoción hacia los mismos escritos bíblicos y guardan los mismos principios, como por ejemplo los 10 mandamientos fijados en las piedras de Moisés y la abstinencia de los 7 pecados capitales. Los 10 mandamientos incluyen 1. Amar a Dios sobre todas las cosas. 2. No tomar el nombre de Dios en vano. 3. Santificar las fiestas. 4.
honrar al padre y a la madre. 5. No matar. 6. No cometer actos impuros. 7. No robar. 8. No dar falsos testimonios ni decir mentiras. 9. No consentir pensamientos ni deseos impuros. Y 10. No codiciar los bienes ajenos. De igual manera, los 7 pecados capitales son avaricia, pereza, soberbia, envidia, ira, gula y lujuria. Adicionalmente, la fe católica practica 5 sacramentos más que la protestante, quienes solamente reconocen el bautismo y el matrimonio. En cambio, la Iglesia Católica también ejerce ceremonias sacramentales como la primera comunión, la confirmación, la confesión, la orden sacerdotal y la unción de los enfermos. Además de ello, transmiten los 7 dones del Espíritu Santo a través de la ceremonia de confirmación. Los 7 dones son fortaleza, piedad, sabiduría, consejo, ciencia, entendimiento y temor de Dios. De la misma manera, el catolicismo reverencia a la Virgen María, Madre de Jesús, concebida de manera inmaculada como la Reina del Cielo, y practican la veneración de los santos, quienes fueron ejemplares modelos de la fe y pueden ser orados para pedir ayuda sobre distintos tipos de problemas. Entre ellos se encuentran San Gerardo por la maternidad, San Antonio por artículos perdidos, San Peregrino por las víctimas de cáncer, San Miguel Arcángel para derrotar a Satanás y Santa Dinfa para pacientes con trastornos mentales. Consecuentemente, crecer bajo una doctrina cristiana, recibir la inculcación de los valores de la Iglesia y practicar cada uno de los mandamientos de la fe cristiana ejerce una influencia significativa sobre el desarrollo de la personalidad del individuo. La familia y la cultura se encargan de transmitir la ideología y la perspectiva del mundo que los niños adoptan, así como también son responsables de moldear su conducta según las normas aceptadas por la religión y la sociedad. Asimismo, los adultos ofrecen el ejemplo conductual y el reforzamiento requerido para encaminar el desarrollo de determinadas aptitudes en la personalidad del individuo. Es decir, la personalidad de los niños se construye a partir de las enseñanzas de los padres en cuanto a toda manera de hacer las cosas. Cuando la instrucción de los padres es encaminada por las enseñanzas de la religión, los niños desarrollan rasgos de personalidad característicos de una doctrina. Es así como la espiritualidad influye sobre la personalidad. No obstante, es importante tener en cuenta que la crianza de los padres ocurre a distintos niveles de rigidez, lo cual implica un menor grado en la adquisición de rasgos característicos de dicha religión. Debido a que la personalidad de los niños se construye a partir de los rasgos de temperamento, el carácter y el ambiente, es posible determinar que la espiritualidad y la crianza enfocada en un dogma religioso influye sobre los rasgos de personalidad que se desarrollan. Un ejemplo de ello es el efecto que las enseñanzas de la Iglesia tienen sobre el factor O, sobre la apertura de las nuevas experiencias. Los rasgos secundarios de este rasgo principal de la personalidad incluyen la imaginación, los intereses artísticos, la sentimentalidad, la aventura, el intelecto y el liberalismo. De esta manera, las creencias cristianas sobre la prudencia, la conducta conservadora y la postura en contra de los tatuajes, los piercings y los estilos exóticos de peinado previenen el extensivo desarrollo de los rasgos del liberalismo, aventura e intereses artísticos. Similarmente, el factor C sobre la responsabilidad subyace de los rasgos de autoeficiencia, autodisciplina, cautelosidad, obediencia, orden y enfoque sobre los logros. En vista que aquellos individuos quienes desean vivir una vida coherentemente cristiana deben de desarrollar el suficiente nivel de autocontrol necesario para ello. Esto involucra no mentir, no robar, no ser orgulloso ni perezoso, lujurioso o impaciente. Por ende, la corrección recibida en la infancia y las costumbres adquiridas según los mandamientos de la religión permiten con facilidad el desarrollo de los rasgos del factor C. Por otra parte, el factor E sobre la extraversión incluye las subcaracterísticas de alegría, búsqueda del entusiasmo, nivel de actividad, sociabilidad, asertividad y amistosidad, las cuales pueden ser desarrolladas durante el crecimiento de la espiritualidad de los individuos y su adquisición de dones del Espíritu Santo, como la paciencia, la piedad, el amor al prójimo y así como también al dominar la resistencia ante los pecados capitales de ira, avaricia y envidia. Asimismo, los rasgos secundarios del factor A sobre la amabilidad se encuentran estrechamente relacionados con la espiritualidad, ya que los valores de caridad, solidaridad, empatía, sabiduría y la aversión frente a la lujuria, la codicia y la realización de actos impuros
hacen posible el desarrollo de los rasgos de moralidad como altruismo, modestia, simpatía, cooperación y confianza. El último rasgo, conocido como factor N sobre el neuroticismo o la estabilidad emocional, se caracteriza por los subrasgos de ansiedad, enojo, la depresión, la vulnerabilidad y la inmoderación. Por lo tanto, los individuos que poseen un alto grado de espiritualidad cristiana obtienen bajas puntuaciones en dichos rasgos de personalidad, a excepción del criterio de autoconciencia, debido a que las personas devotas de esta religión tienden a ofrecer sus problemas a Dios y practican la tolerancia, el amor, el perdón, la gratitud, la humildad y la moderación. De tal manera, la espiritualidad protege a las personas de la construcción y adquisición de rasgos de personalidad negativos que provocan que el individuo acuda a la ira, la soberbia, la envidia, el egoísmo y la inmoralidad para enfrentar las situaciones de la vida. Las estadísticas detallan que el 88.6% de la población salvadoreña profesan una fe cristiana. A pesar de la falta de investigación sobre la profundidad y la extensión de la devoción y la práctica de la religión cristiana en el país, se es capaz de establecer que sin duda la espiritualidad ejerce una influencia significativa en la personalidad de los salvadoreños. Incluso, la falta de espiritualidad afecta a quienes acuden a la desesperación, la ansiedad y el estrés al encontrarse en situaciones difíciles y no creer que podrían recibir intervenciones divinas de Jesús, María y los santos. Similarmente, la actitud que una persona atea adopta frente a la vida es muy distinta, ya que un cristiano toma en cuenta los sacrificios, las recompensas y los tesoros que puede acumular en el cielo, mientras que un ateo actúa en vista de que debe disfrutar la vida sin temores y a su máximo potencial siempre que sea posible. Adicionalmente, la Virgen constituye una figura materna para todos los niños huérfanos en orfanatos religiosos y provee sentimientos de protección, amor y seguridad que les ayudan en su caminar por la vida. Lastimosamente, existen muchos de estos orfanatos en El Salvador, debido a que cada 16 horas un niño es abandonado por su familia. Los rasgos de personalidad influenciados por la espiritualidad cristiana en la población salvadoreña se pueden evidenciar a través de conductas populares de la sociedad. Por ejemplo, a comparación de países como Estados Unidos, los suegros suelen vivir en casas de los hijos y sus cónyuges, en lugar de abandonarlos en asilos, ya que se toma en cuenta el cuarto mandamiento, honrar al padre y a la madre. De igual manera, los domingos son días de guardar en la sociedad salvadoreña, tal como lo indica la Santa Biblia, por lo cual las calles se encuentran vacías, el tráfico es inexistente, los comercios cierran y la presencia en los cultos y en las parroquias es abundante. Igualmente, la presencia de grupos de jóvenes en cada congregación cristiana refleja el involucramiento voluntario de los adolescentes, quienes constituyen el futuro del país y la sociedad. Por ende, es posible observar la fortaleza de las raíces de la religión en la población salvadoreña y predecir el mantenimiento de sus costumbres a mediano plazo. Del mismo modo, se celebran las festividades religiosas a lo largo de todo el país y son reconocidas por el gobierno de la nación, declarando asueto en las fechas de Semana Santa y Navidad. Asimismo, la mayoría de las personas se abstienen de comer carne los viernes de Cuaresma, las iglesias católicas se saturan cada miércoles de ceniza y las calles principales de los pueblos se cubren con alfombras de acerrín, flores y frutas.